Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a realizar ahorita un tema que tiene que ver con el negacionismo. Bien, ¿qué sucede? Que existen hoy día muchas tendencias que niegan abiertamente la ciencia, y esto es lo que ahorita se quiere discutir. El negacionista combate a la ciencia y a veces no lo hace con pruebas ni con fundamentos. El negacionista prepara teorías conspirativas. De alguna manera también miente, aunque puede sentirse mm, con la verdad de su lado. O sea, aunque sea mentira lo que él diga, puede sentirse con la verdad de su lado. Se basa en cosas muy básicas como un meme, como una imagen, como una foto. Eh, También, por ejemplo, el tema del YouTube lo manipula de esa manera, o sea, por ahí difunde sus propuestas con argumentos, especulaciones, eh, cargadas pues de, digamos, cierto carácter simpático, por así decirlo, pero no obedecen a criterios científicos, estrictamente hablando, ¿bien? Entonces, yo quiero explorar este ámbito, quiero explorar esta posición, quiero saber qué opinan los jóvenes que, por ejemplo, están liderando escuelas de oratoria o de discusión por ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Piensen en el tema de lo que es las pseudociencias, ¿no? Porque por ahí podemos recoger la cuestión del negacionismo, ¿sí? Como por ejemplo, A ver, las... profe, disculpe la interrupción. Roger Patricio, por favor, elimínelo a Roger Patricio, interrumpiendo. Escucha su, no controla su micrófono. Ya. eh, Omar, las- por favor, tratar de apagar el micrófono. Omar Cubas. Omar Cubas, por favor. En todo caso, profe, eliminar a los chicos que interrumpen así con que no de repente todavía no saben manipular su audio. Omar Cubas, entonces elimínelo, por favor, profesor. Gracias. Omar eh, Cubas. Sí, sí. ok. eh, bueno, eh, ¿qué proponen las pseudociencias? Hacer pasar por ciencia lo que no es. Clásicamente, el psicoanálisis o la astrología pasan por pseudociencias, pero también hay otras posiciones, que queremos hoy día explicar, que queremos hoy día eh, difundir y que abiertamente son posiciones anticientíficas, negacionistas, conspiracionistas, conspiracionistas. Bien, eso es lo que queremos entonces en este momento cuestionar. Por ejemplo, con respecto a la pandemia, ¿no? Ciertamente hay muchas posiciones como que dicen que fue incluso una manera de hackear todas las economías, por ejemplo, que es la teoría conspiranoica más difundida. Otra que fue inventado por los seres humanos, eh, como una especie de arma también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo eso constituye partes de las teorías conspiracionistas, pero también parte del negacionismo, ¿de acuerdo? La ciencia ha sido atacada desde hace mucho tiempo por varios grupos interesados en controlar la opinión pública. Por ejemplo, los religiosos, los políticos y algunos filósofos. Es cierto que la investigación científica ha implicado riesgos y peligros, pero también es verdad que ha hecho posible progresar en el conocimiento del hombre, del universo y de la sociedad.
De este modo, ha sido posible curar enfermedades, viajar a la luna y planificar estrategias para disminuir los niveles de pobreza. Entonces, la ciencia, pues, es una valiosa herramienta. Muchos intelectuales y grupos afines niegan la ciencia o le dan mala publicidad para desprestigiarla. Frente a esto, es trabajo de los divulgadores científicos hacer que la ciencia se vuelva más amigable para el mayoritario público que no conoce a fondo el modo en que la ciencia opera. Se recomienda, por ejemplo, a los que están ahorita escuchando, ver la serie Cosmos, sería un inicio interesante en la difusión científica, o los documentales de redes, ¿sí? Conducido por Edward Punset, español. Entonces, ahí pues se debería tener en cuenta ese tipo de consideraciones. Pero, ¿qué pasa? Que el grupo de negacionistas está ganando terreno, curiosamente debido al descuido de los divulgadores científicos. ¿Por qué descuido? Porque no los toman en serio. Este es también un problema importante, ¿no? No tomas en serio al rival. Si no tomas en serio al rival y no lo combates, no lo replicas, no lo refutas adecuadamente, aunque te parezca su posición una ridiculez, el otro puede ganarte o puede ganarte por walkover, digamos, ¿no? O sea, tú crees que el otro sostiene una tontería tan obvia que no vale ni la pena defenderlo, no vale ni la pena atacarlo, pero te equivocas, porque el negacionista puede tener un club y justamente gana terreno cuando el que difunde la ciencia no se preocupa en difundir las bondades de la ciencia. Como pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando ganó Donald Trump. Donald Trump ganó porque los demócratas pensaban que este señor es tan ridículo que no va a ganar, ¿no? O sea, es bien loco lo que dice, y ganó. ¿Por qué ganó? Por descuido. Los políticos tampoco ven en la ciencia prioridades que atender y por ende no le asignan el lugar que merece en sus presupuestos anuales. Algunos creen que la ciencia no tiene la última palabra y proponen a la religión o alguna otra ideología como participante legítimo en el debate sobre cómo interpretar los hechos y qué hacer para mejorar nuestra situación actual. O sea, a la gente, por ejemplo, que ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas, no? En televisión había el famoso doctor Saliva, ¿no? Que si no hay alcohol, con saliva te puedes limpiar la mano, ¿no? Sin ninguna prueba, o algo con el cloro, ¿no? El dióxido de cloro, ¿verdad? Que también decían algunos que era una cura. Claro, sin pruebas, sin qué, sin el aval científico, sin el aval científico oficial. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y difundan y conozcan. Tratar de combatir esas posiciones anticientíficas que ganan terreno justamente porque no son refutadas. O sea, hay que tomar en serio incluso hasta el más pequeño. Esto inicia con Feyerabend. Feyerabend fue un epistemólogo. Él afirmaba, pues, de que la ciencia era una opción, la ciencia simplemente es una opción alternativa, encima es irracional, porque su progreso depende más que todo de la creatividad, y autoritaria. ¿Por qué? Porque la ciencia se cree tan importante, decía Feyerabend, que aplasta a los otros saberes, ¿no? Por ejemplo, el chamanismo, la religión, la magia, el vudú, son aplastados por la ciencia. Por eso decía Feyerabend que es autoritario. La ciencia triunfó por la tecnología y no tanto por su propia lógica interna, dice Feyerabend. O sea, Feyerabend es el padre de estas ideas que enfocan a la ciencia como una ideología más, incluso como algo prescindible. Feyerabend es el padre de esa concepción de la ciencia. Entonces, el negacionismo se ha abierto paso. Esta posición niega abierta y totalmente lo que los resultados científicos comprueban. Es decir, desconfían del conocimiento científico logrado hasta la fecha, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no? Los que dicen que no se llegó a la luna, por ejemplo, son negacionistas. Pese a las evidencias y a todas las investigaciones,
Por ejemplo, el negacionismo niega la función importante de las vacunas. Es importante esto, ¿no? La gente tiene que vacunarse para que se pueda avanzar, ¿no? Duda de la realidad del cambio climático. También algunos dicen que el cambio climático no existe o es inevitable. También dicen eso, ¿no? Eh, Rechazan la curvatura de la Tierra, los famosos terraplanistas. Desacreditan a la evolución también. Claro, o sea, algunos desconfían de la evolución porque son creacionistas y creen que es posible investigar fenómenos paranormales, ¿no? O sea, poderes psíquicos, telequinesia y cosas así, ¿no? Los mentalistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos que supuestamente leen la mente o leen el futuro, ya. Todo eso no está respaldado por la ciencia. Los negacionistas lo ven todo como una parte de una gran conspiración, destinada a mantener a la sociedad sometida bajo el pensamiento único, el pensamiento de la ciencia. El problema con los negacionistas, este es el gran problema, es que pueden llegar a ocupar cargos de poder realmente importantes, como ha ocurrido en Brasil, con Bolsonaro, por ejemplo. ¿Sí? En Brasil, Olavo de Carvalho, uno de sus asesores, es negacionista. Niega por ejemplo, que la Tierra sea plana, ¿no? O no, mejor dicho, no da opinión, no da opinión. Los grupos negacionistas usan las redes sociales, contratan trolls y difunden fake news. Esto se ha visto durante la pandemia, ¿no? Varias personas decían que no te vacunes porque te va a dar autismo, porque vas a tener microchips 5G, incluso ya Bill Gates era un alien o algo así, el alien, Bill Gates, todo eso se difundió por redes, eso es negacionismo. Esto es lo que se llama hoy en día la posverdad. El negacionismo es una de las formas de la posverdad. Esta palabra alude a aquella situación en la que a pesar de que algunas ideas puedan estar compuestas de puras falsedades, resultan más convincentes para algunos porque son aparentemente más coherentes con lo que es esperable para ellos creer. O sea, aunque yo escuche una mentira, si yo lo quiero creer, lo acepto. ¿Por qué? Porque me gusta. No por las pruebas, sino porque me gusta lo que escucho. O porque me conviene lo que escucho. Y además deja más satisfechos a la gente, pues que resulta más agradable. Se han sentado los fundamentos para que la sociedad solo crea en aquello que le agrada creer, y no en aquello que es verdad por múltiples pruebas, hallazgos, evidencias, experimentos, contrataciones, debates. Pues ustedes, ¿no? Que son líderes de organizaciones, tienen una tarea importante, pues argumentar, defender posiciones, pero siempre informándose con la ciencia, no escuchando únicamente al, al líder, ¿no? Que puede ser líder de una secta, no escuchando, digamos, al místico o al tipo excéntrico, ¿verdad? O al que es líder de un culto. No, bueno, escuchándolo también, pero contrastándolo con posiciones científicas. Y la gran pregunta es cómo trabaja la ciencia, es lo que quiero mostrarles en un rato, ¿no? Entonces, hay desinformación. Existen bots que te mandan a tu correo o a tu messenger mensajes automáticos sobre publicidad, la posverdad que acabo de explicar. Los trolls, por ejemplo, son ejemplos de este tipo de situaciones. La mayoría de personas cree lo que ve en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la ven como un periódico. ¿Sí? Entonces, hay una imagen por ahí de un tigre que está recogiendo el bebé de un mono, el cachorro de un mono. Entonces, de fondo hay una música tierna, una música maternal. Y el que lo ve piensa, ay, mira el tigre, como ha muerto su madre, está adoptando al bebé mono. ¿Sí? Cuando eso no fue la verdad, ¿no? Y aparte que es muy improbable, ¿no? Sobre todo con un animal salvaje como puede ser un tigre o una leona, ¿no? ¿Me entienden? Pero difundo eso y la gente cree que la tigre
o que la tigresa es buena, es maternal, es cariñosa con el bebé mono, ¿no? Y lo va a cuidar y qué sé yo, ¿no? Así, leen portadas y titulares de periódicos diariamente mediante sus dispositivos móviles. Bajo esta peligrosa analogía, han pensado que todo lo que allí circula es cierto, pero sabemos que esto no es así porque siempre los medios difunden lo que le conviene o lo que quieren. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Hay videos reforzadores en YouTube encima, ¿no? O sea, tú puedes buscar en YouTube que la Tierra es plana y hay videos, o que las vacunas son peligrosas y hay videos, ¿no? O sea, ahí también hay un problema, ¿no? Porque yo digo, ¿no? En algún momento pensé esto, que también podría o tendría que haber un control en YouTube o en cualquier plataforma, ¿no? Sobre ese tipo de cosas. Entonces, si uno navega lo suficiente en esa red, es posible que te convenzas de que la Tierra es plana, ¿no? O que hay una conspiración para que todos creamos tal o cual cosa, ¿no? Incluso la teoría de las estelas químicas, que supuestamente dice que los aviones que pasan por los cielos y dejan unas marcas de nubes, que es producto de un proceso químico, en realidad nos están arrojando veneno, ¿no? El COVID, la pandemia, ¿no? Así dicen, así hay teorías. O sea, tenemos un problema que es la infodemia, que se ha vuelto muy grave en estos tiempos. Hay mucha información, información contradictoria o falsa. Y este constante bombardeo de noticias sobre la cantidad de muertes, el avance de la enfermedad, es lo que nos ha dado estrés. Y este estrés ha permitido que creamos cualquier cosa. Ese es el problema, que cuando estamos muy cargados, muy saturados, con mucha información, finalmente ya aceptamos lo que sea. Incluso aquellos que dicen que la pandemia no es real, ¿no? Y por lo tanto sal de tu casa sin mascarilla y esas cosas. Bien. Entonces, es importante mantener la cordura, no dejarse engañar por estas propuestas. Pero repito, el problema es cuando los negacionistas llegan al poder. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Pasó, por ejemplo, Donald Trump no creía en la pandemia, después tuvo que aceptarlo. No cree en el calentamiento global. Igual que Bolsonaro, los negacionistas llegan al poder y pues hacen de las suyas. Entonces, manipulando las redes, llegan a tener apoyo y llegan al poder con sus ideas anticientíficas. Hay un par de ejemplos. Por ejemplo, Giovanni Gentile, que fue un neohegeliano, cuando llegó a ser ministro de Mussolini, liquidó la matemática de su país. No, o sea, no la financió o la atacó. O sea, desde el poder político puedes tú frenar la ciencia, igual que en la Rusia soviética. En la Rusia soviética se prohibió estudios mendelianos de genética, porque se pensaba que estaba a favor de la eugenesia, que es la idea que proponen los nazis. Entonces lo tacharon, ¿no? Lo eliminaron, no lo subvencionaron, lo ignoraron, lo dejaron ahí nomás. Porque desde la política se puede hacer mucho por la ciencia, pero también se puede obstaculizarla. Entonces, la sociedad cada vez se vuelve más estúpida, egoísta y descuidada, porque finalmente la política, en vez de invertir en la ciencia, ¿en qué invierte? En distracción, en entretenimiento, ¿no? ¿Recuerdan Pan y Circo? Pan y Circo destruyó a los romanos. Bueno, miren, como te dije, la pseudociencia y el negacionismo guardan parecidos. Por ejemplo, la pseudociencia no admite, o sea, también el negacionismo no admite su ignorancia. Siempre cree que tiene la razón, el negacionista. El negacionista considera, no considera que su campo sea difícil, ¿no? No considera que su campo, más bien dice que es muy fácil. Es muy fácil refutar que la Tierra sea redonda para el negacionista. El negacionista no plantea problemas. Esto lo vamos a ver como cuando investiguemos el tema de lo que es un proyecto de investigación. Básicamente no arma un proyecto el negacionista, ¿no? Simplemente suelta ideas. El negacionista no recibe con agrado nuevas hipótesis, no intenta descubrir leyes, no aprecia la unidad de la ciencia, no busca contraejemplos, más bien busca aquello que le convenga, no inventa nuevos procedimientos de control,
no resuelve disputas por medios de un experimento. En cambio, sí apela a la autoridad, ¿no? Me lo dijo el maestro, me lo dijo esta persona. Sí tergiversa los datos, manipula los datos a su favor, no se actualiza, no busca los comentarios de otros, y escribe cosas que cualquiera puede entender. Esto es lo interesante, porque el negacionista escribe cosas que cualquiera puede entender. Por lo general, la ciencia no es tan sencilla. La ciencia implica el manejo de un lenguaje más complejo que lo normal. Y el negacionista, eh, por lo general, se vuelve famoso, ¿no? Rápidamente. Entonces, mira, vamos a investigar justamente qué es la investigación. Ahí mira una imagen para que te concentres, ¿no? Deja de verla. Procrear resta tiempo de dedicación a la ciencia. Cásate con la ciencia. La ciencia es un trabajo duro y complejo, largo, tiene partes, ¿sí? La ciencia no puedes resumirla en un meme, ¿no? O en una imagen, o en un videíto de YouTube de 1 minuto. Requiere mucha dedicación, mucho trabajo. Justamente aquí te voy a explicar eso para que entiendas qué es lo que no hace el negacionista. Cuando tú hagas el título de tu proyecto de investigación, porque más o menos te voy a explicar eso, cuando tú hagas tu proyecto, lo que debes considerar es lo siguiente, ¿no? Debes tomar en cuenta la diferencia entre el tema y el título. El tema es la manera de recortar toda la amplitud de ideas que están presentes en el mundo de la ciencia. Una vez que tú delimitas el tema, pones un título tentativo, ¿no? Aunque siempre el título se recomienda que vaya al final, pero puedes poner un título tentativo. El título tiene la pretensión de llamar la atención, aunque tampoco de crear falsas expectativas, ¿no? Entonces el título es importante que llame la atención y que sea lo suficientemente informativo, ¿de acuerdo? El índice. Luego viene un índice, ¿no? En este índice vas a colocar la estructura lógica del proyecto. Fíjate, ahí ya un poco te muestra lo que va a hacer, ¿no? Capítulo 1, hay planteamiento del problema, ¿no? Capítulo 2, fundamentos teóricos. Capítulo 3, hipótesis. Capítulo 4, metodología. Y capítulo 5, procedimientos de análisis de datos. Esas son las partes mínimas que tiene un proyecto de investigación. El problema. Ahí tienes, mira, comenzamos con el problema, que es lo que no formula el negacionista. El planteamiento y la formulación de un problema. En esta parte del proyecto se ha de presentar la cuestión central que el titulando pretende abordar en la investigación. Se expondrán los aspectos que se han identificado como obstáculos en relación con el tema a ser desarrollado. Y finalmente se formula el interrogante. Pueden hacerse más interrogantes, pero la cosa es que estén vinculados. Tú encuentras un obstáculo, algo que te llama la atención. Un problema, ¿qué cosa es? Tú lo detectas cuando las cosas no van como tú crees que deben ir, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, si con las vacunas no baja el contagio, ahí habría un problema. ¿Se da cuenta? Pero con las vacunas sí está bajando. Con la vacuna los países ya están normalizándose. Entonces funciona. No es un plan, no es una conspiración. Pero si hubiera vacuna y a pesar de eso las economías no se recomponen, claro, ahí sí ya podemos sospechar. Un problema es cuando las cosas no van como se supone que deben ir. 2, objetivos. Tu investigación debe tener objetivos, metas, puntos de llegada. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde apunta tu trabajo? ¿No? Por ejemplo, digamos que yo he diseñado una manera, imaginemos, ¿no? De enseñar filosofía. ¿Sí? Yo me he dado cuenta que algunos alumnos no aprenden filosofía bien, porque se duermen o porque no lo entienden o porque tienen flojera para leer. Entonces yo digo, ¿no? ¿Será posible que se aprenda mejor con una metodología que se base en las paradojas, digamos? Entonces, ¿cuál será mi objetivo de investigación? Diseñar una metodología educativa basada en paradojas.
que tenga como fin elevar el interés por el curso de filosofía. ¿Sí? Ahí está, un objetivo de un proyecto que digamos que tengo. Entonces, los objetivos son las metas de tu estudio. Justificar. Tú tienes que justificar tu investigación porque tienes que imaginar que un jurado, tienes que imaginar que alguien te va a comprar tu idea. Entonces, ahí tienes que decir, ¿por qué? ¿Por qué tu trabajo es importante? ¿Qué vas a lograr? Por ejemplo, en mi caso yo diría, bueno, yo creo que sería importante que la gente pueda, digamos, eh, aprender más rápido o con más interés un tema eh, basado en problematizaciones bastante importantes y estas vienen dadas por las paradojas, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que el alumno aprenda filosofía? Para que no la vea como algo inútil, como algo que no se entiende, porque esa es la queja del alumno, que no entienden la filosofía o no le ven el sentido. Entonces, ¿cómo justifico mi trabajo? Bueno, he visto que los alumnos, la mayoría de ellos no entienden o no le dan la importancia, entonces yo creo que con un plan, una receta que se base en paradojas, aumentará el interés y no solamente los alumnos, sino que también las instituciones, el gobierno, aumentará pues inversión para la carrera de filosofía o qué sé yo. Por cierto, ¿no? El flamante presidente Pedro Castillo, que yo recuerde, prometió como una de sus líneas que vuelva la filosofía a los colegios, ¿no? Así que ya saben, tienen que hacerle recordar a ese profesor. 4. También hay que definir términos básicos, porque esto es lo que te decía, ¿no? La ciencia no se difunde de forma tan sencilla, ¿por qué? Porque tiene palabras que hay que definir. Palabras como, por ejemplo, paradoja, metodología, recurso didáctico, educación, filosofía, todo eso hay que definirlo. Psicología del aprendizaje, eso hay que definirlo. Son palabras que así nomás la gente no usa, ¿de acuerdo? Eh, qué sé yo, desempeño, interés, son otras palabras relacionadas. Todas esas palabras debes ponerla como si fuera un diccionario, ¿no? Hasta ahí acabamos el primer capítulo. Así trabaja un científico. Te das cuenta que el negacionista no hace esto. Capítulo 2, fundamentos teóricos. Aquí hablamos del antecedente y luego del marco teórico. Una de las cosas que no hace el negacionista es mirar atrás, mirar si hay otros trabajos que fundamenten su posición. Eso es lo que no hace el negacionista. El negacionista no mira si atrás hay algo que respalde su posición. Bien. Por ejemplo, el terraplanista eh, ignora por completo todos los estudios, eh, las pruebas de que la Tierra es redonda, ¿no? Las ignora o no las quiere escuchar. Solamente recoge las posturas que plantean que la Tierra es plana y la mayoría son posiciones religiosas, en realidad, ¿no? Entonces, los antecedentes significa leer y buscar aquellos trabajos que más o menos se relacionen con tu investigación para plantear una línea de continuidad. Y también es otra característica de la ciencia, que la ciencia progresa siempre considerando, en este caso, las posiciones que están, digamos, relacionadas con el tiempo anterior. O sea, hay una tradición cronológica ahí. Bien. Entonces ahí tienes tú los antecedentes de la investigación. Siguiente punto. Podemos continuar, en este caso, viendo lo que son marco teórico. El marco teórico, ¿qué cosa es? Son las teorías que tú usas como base para resolver el problema que has planteado. Hay teorías que tú aceptas, actuales, que están vigentes, obviamente, ¿no? Esto es distinto a los antecedentes. Los antecedentes es lo anterior, que condujo a tu trabajo. El marco teórico son las teorías que tú aceptas o la teoría que tú estás formulando para poder resolver el problema que has encontrado. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la cuestión.
Siguiente. Bueno, el marco teórico te ayuda a guiar el trabajo, te orienta, evita cometer errores, amplía tu horizonte de estudio, conduce a formular hipótesis. Justamente es importante, ¿no? Cuando tú tengas un marco teórico definido, una teoría que tú aceptas, esto te va a conectar con hipótesis. Hipótesis que ahorita vas a formular. La hipótesis es, ¿qué cosa? La respuesta al problema. Yo tuve un problema, ¿no? ¿Cuál fue mi problema, no? El problema es, ¿será posible que con una metodología basada en paradojas mejore el interés del alumno por el curso de filosofía? Bueno, mi hipótesis, mi respuesta es que sí, con una metodología basada en paradojas, el alumno podría elevar su interés por el curso de filosofía. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Esta hipótesis contiene, como te das cuenta, palabras que han sido definidas en el glosario, palabras clave. Esas palabras clave es lo que se pueden llamar variables, las variables. Las variables son términos que aparecen en las hipótesis. Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Por ejemplo, mira abajo el caso, ¿no? Hipótesis. Existe relación entre la inteligencia emocional y el volumen de ventas de los trabajadores de tal empresa. ¿Cuáles son las variables? Inteligencia emocional y volumen de ventas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, ahí tienen en la hipótesis cómo trabaja ordenadamente el científico. Luego, la metodología, que es finalmente cómo vas a comprobar tu hipótesis. Todo esto involucra una serie de reglas que seguir. Bueno, primero tienes que definir qué tipo de trabajo vas a hacer. Y para esto tienes que leer un libro de metodología de la investigación científica. Metodología de la investigación científica. Tienes que leer un libro de metodología. El más básico es el de Roberto Hernández Sampieri. Roberto Hernández Sampieri, es el más básico, pero hay otros más. Y también hay diferentes libros dependiendo de tu carrera, si es de educación, de psicología o de administración. Es cosa de revisar en las bibliotecas universitarias. Debe haber, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que decir si es una investigación cualitativa, cuantitativa, por ejemplo, y qué tipo de nivel es, ¿no? Si va a ser exploratorio, o sea, es algo que nadie ha visto, descriptivo, solamente vas a caracterizar, vas a relacionar dos variables, correlacionar o explicar. Vas a dar una relación de causa-efecto, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Como segundo punto de la metodología, hay que definir población y muestra. Por ejemplo, en mi caso, mi población serían, digamos, alumnos de la universidad en la que enseño, ¿sí? Esa es la población. Pero yo no voy a referirme a toda la universidad porque son muchos. Entonces tendré que recoger una pequeña muestra. Esa muestra va a ser, digamos, algunos alumnos de las aulas en las que yo enseño. ¿Me entienden? Esa es la cuestión. Bueno, luego viene el diseño de la investigación. Hay dos tipos, no experimental o experimental. En la no experimental yo no manipulo variables, sino que están cambiando solas con el tiempo. Pueden haber, de hecho, dos tipos, ¿no? La transeccional y la longitudinal. La transeccional es la recogida en un tiempo determinado. En un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, las notas de los alumnos ahora. Ya, eso es transeccional. En cambio, longitudinal es en el tiempo. Por ejemplo, las notas de los alumnos a lo largo del tiempo. O sea, digamos, en un lapso de 5 meses, ¿no? Primer mes, segundo mes, tercer mes y así, ¿no? Eso es longitudinal. En el experimental es cuando se manipula variable y puede ser preexperimental, cuasi experimental o experimental puro. Luego viene la técnica e instrumento de colecta de datos, que son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar información. Hay varias técnicas, como la observación, la entrevista, la encuesta, y instrumentos que vendría a ser las herramientas que usas para recoger esos datos, para tener esos datos.
Un último punto es este de acá, que es el del análisis y la interpretación de los datos. ¿De acuerdo? Aquí, por lo general, sobre todo en estudios cuantitativos, se usan modelos estadísticos, sobre todo cuando se intenta hacer una predicción. La más sencilla que yo he visto es la regresión lineal, ¿no? Con la cual tú puedes proponer a futuro algo que va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo a los alumnos les enseño más paradojas, entonces en un lapso de 4 meses su interés aumentará, digamos, 4 veces, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer cálculos, son modelos matemáticos. Por ejemplo, ¿no? La interpretación de datos se ve acá, ¿no? Aquí la gente hace análisis de forma muy sencilla, ¿no? El hecho de que existan varias temporadas de las Kardashians y solo 2 de la serie Cosmos, el que es abajo es Carl Sagan, te dice todo lo que tienes que saber acerca de la humanidad, es lo que dice la imagen, ¿no? O sea que la gente quiere ver más entretenimiento que ciencia. Eso es lo que uno puede deducir, porque hay más temporadas de las Kardashians que de Cosmos. ¿Se entiende? Ahí uno puede deducir eso. Eso es interpretación de los datos. Bien. Igualmente, ¿no? Que una youtuber tenga plata para comprarse una camioneta de 300 millones. En cambio, una educadora no gana esa cantidad. Gana pues menos, ¿no? Ahí también tú puedes hacer una conclusión, sacar tu conclusión de que esta sociedad no valora a los educadores, pero sí valora a los influencers, a los youtubers, a los tiktokers, cuando no debería ser así. Ese es un análisis muy sencillo de los datos. Ya para ir acabando, porque bueno, aquí dice que queda un minuto, de todas formas... Rafa, disculpa, que reingresen en todo caso para que puedan culminar bien y puedan hacer sus preguntas también los chicos. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? Reingresamos, chicos, al mismo link. Hola, chicos, hola, hola. Sí, Hay que sí. reingresar al mismo Ok, link para poder Sí, lo perfecto, escuchamos, lo continuar y perfecto. escuchamos. terminar Estamos con la atentos a lo sesión, que dice el ¿ya? profesor. Ok, profesor, aquí. Listo. Continuamos. Gracias por su paciencia. Ya estamos terminando de comentar esto. Después de haber explicado lo que es el análisis de los datos o la interpretación de los datos, ahora lo que tenemos que hacer es hablar de cosas económicas, ¿no? El dinero. La ciencia necesita dinero, sí, necesita inversión. Recuerden, incluso los que son padres de familia, ¿no? Que cuando tu hijo te pide, por ejemplo, para estudiar inglés, eso no es un gasto, es una inversión. No lo vean como gasto, pues, es inversión, ¿no? Bueno, cuando tu hijo quiere aprender inglés, pues tampoco le obligues, ¿no? Porque si le obligas, a lo mejor ni va a las clases, ¿no? El inglés es importante, los idiomas extranjeros, aunque también, ¿no? Si quieren aprender quechua, mejor todavía, ¿no? Miren esto, ¿ya? Entonces, el dinero para la ciencia en un proyecto se incluye. O sea, tú tienes que saber más o menos en qué crees tú que vas a gastar. ¿En qué crees tú, no? En pasajes, en libros comprados, en pagos a un estadístico, pasajes para visitar bibliotecas, útiles de oficina y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes recurrir a concursos de financiamiento que pueden haber, por ejemplo, Concitec podría pagar tu investigación, o de repente en la empresa en la que trabajas también podrían financiarte, ¿no? Pero todo es cosa siempre de ¿Medio kilo no quieres? ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, hay un ejemplo de presupuesto. Por ejemplo, el internet, ¿no? 50, la La mediana. luz, la papelería, el Grande Zoom, está 4, pero no tengo grande. las laptops, la metodología y demás. ¿De acuerdo? Bueno, No, porque a ver, continuamos. 2.50.
A ver, María León y Señorita Omar María Cubas, León. por favor, Ángela, también su micrófono. Desactiven su audio, compañero, por favor, que no se escucha bien. Sí, me dijeron algo, Omar Cubas, disculpen. Apaga tu Omar audio. Cubas, por favor, su micrófono. Ya, profesor, ya esto estoy haciendo, profesor, disculpe, ahorita lo apago. ¿De acuerdo? Siempre también considerar un cronograma, que es el tiempo que te va a llevar desarrollar tu trabajo. Es el tiempo que te va a llevar a desarrollar tu trabajo. No es el tiempo que te lleva en armar tu trabajo. No, es el tiempo que te lleva ejecutarlo. Ejecutarlo. Puede ser un año, puede ser que termines tu proyecto de aquí a un año, de aquí a 2 años también podría ser, ¿no? Aunque claro, si es más rápido, mejor. Acá hay un ejemplo de cronograma. Tú puedes demorarte un año, un poco más para reelaborar tu trabajo, tu proyecto, revisar más libros. Eso es lo que hay que hacer, formarse siempre, educarse, ¿sí? Replantear las cosas. Y esto que te he explicado te va a servir también en la universidad, cuando quieras hacer tu proyecto de tesis. O sea que el proyecto de tesis se parece mucho al proyecto de investigación científica, porque eso depende de cada carrera. También importante la bibliografía, ¿sí? Leer, conocer, tratar de automotivarse para, pues, buscar libros. Yo recuerdo un libro que seguramente ustedes lo han leído, para oradores, ¿no? Se llama así, ¿no? Cómo ganar debates. No recuerdo el autor. Cómo ganar debates, ¿no? Es un libro interesante, aunque no lo he visto mucho, pero lo que vi me llamó la atención. Cómo ganar debates. Bueno, vamos a ir concluyendo. Lo relevante de la ciencia es que tiene el ideal de buscar la verdad, aunque han existido casos famosos de estafa, como por ejemplo el Homo pampeanus de Florentino Ameghino. Fue una estafa. Sin embargo, tarde o temprano esas estafas se descubren, como ocurrió con el hombre de Piltdown, que también fue algo parecido al Homo pampeanus. O sea, esto tienes que darte cuenta, ¿no? La ciencia es autocorrectiva. Si hay fraude, se va a descubrir. No es cierto que entre ellos se tapen. Tarde o temprano, alguien quiere revisar la investigación y ver qué pasa ahí. Y se va a dar cuenta de que es un fraude. Cosa que no ocurre con el negacionista. Se descubren esos casos de fraude porque precisamente la ciencia tiene la capacidad de revisión, control, refutación, reelaboración de pruebas, etc. Si bien en la ciencia no hay verdades al 100%, al menos hay un grado elevado de probabilidad. La ciencia puede retractarse, pues es una tarea de conjeturas y refutaciones, como ya lo planteaba Karl Popper en el siglo pasado. La ciencia no es que sea 100% verdad, es probable, es lo más probable, ¿sí? Por ejemplo, el tema esto de la evolución, los fósiles, muestran que el hombre ha pasado por una serie de cambios. Eso es lo más probable, hasta ahora. No es tan probable que el hombre haya sido creado por un dios, ¿no? Y aparte que eso no se puede comprobar científicamente. Bajo ese punto de vista, no hay una ciencia de la creación. Los negacionistas no muestran ese carácter de progreso. Tan solo se amparan en lo que sus posiciones ideológicas afirman, y así nunca dan pruebas ni dirigen instituciones dedicadas a comprobar sus teorías. O sea, nunca comprueban lo que dicen, o sea, lo someten a contrastación, ¿no? O sea, no les interesa eso, ¿no? Solamente difundir y que salgan famosos. Difundir y que salgan famosos, que salgan en televisión, ¿no? Entrevista en el periódico, ¿no? Eso quieren, pantalla, ¿no? A lo Beto Ortiz, solo quiere cámara. Y para tener cámara, pues dices cualquier cosa, ¿no? Así es, ya entendiste cómo funciona esto. Esa es otra falla fundamental del negacionismo. No obstante, los negacionistas tienen publicidad porque manejan argumentos. En este punto el científico debe aprender a argumentar. El científico debe aprender oratoria, manejar grupos de liderazgo, ¿sí? De modo sencillo y sólido para que sus teorías no se vean sometidas a las sospechas negacionistas. De ahí la importancia que el científico capte lo esencial
con respecto a la argumentación. La argumentación es un proceso racional, necesario, para comunicar tanto las pretensiones de cualquier investigador como los resultados obtenidos tras su pesquisa. O sea, hay que argumentar, por ejemplo, para justificar el trabajo. Hay que argumentar, ¿para qué? Para defender que tu problema de estudio es un problema importante. Hay que argumentar para construir tu marco teórico. Hay que argumentar para recolectar los antecedentes de investigación. A la luz de los resultados obtenidos, ¿no? en esta exposición, podemos afirmar que la argumentación dentro de los parámetros de una investigación científica debe partir de premisas fiables, que sean coherentes con ciertos antecedentes y que se amparen en un determinado marco teórico. Debe evitar un lenguaje emotivo para definir con precisión los términos usados, ¿no? Hay que definir con precisión los términos usados, lo que algunos llaman la palabra clave, ¿no? Buscar tesauros, buscar los tesauros, que son las recopilaciones informáticas de los términos clave que más usan los científicos. Debe explicar el diseño utilizado para comprobar su hipótesis, ¿no? Explica tu diseño. ¿Cómo vas a comprobar? Por ejemplo, ¿cómo voy a comprobar yo el hecho de que mi metodología de enseñanza de la filosofía, basada en paradojas, despierta el interés de los alumnos? Bueno, algo que me han enseñado muy básico es la división en dos grupos, ¿no? El grupo de control y el grupo de aplicación, ¿no? Yo voy a dejar el grupo de control sin aplicar mi metodología, ¿no? Sino enseñando filosofía al modo tradicional, y en el otro grupo voy a enseñar aplicando mi metodología basada en paradojas. Digamos que luego de un mes o 2 meses de clase, hago una encuesta, hago también, digamos, una evaluación, un examen, y comparo ambas notas. Y si en mi grupo las notas son mejores que la del primer grupo, se comprueba que mi metodología sirve. Se comprueba que mi metodología sirve. Así te explico, ¿no? O sea, ese es mi diseño que estoy utilizando. Igualmente, los que desconfían de las vacunas, ¿no? Dense cuenta, ¿no? Investiguen qué se hace para comprobar que una vacuna sirve, ¿sí? A través de qué procesos pasa. Muchos decían, ¿no? Que la vacuna muy rápido se hizo, ¿no? Así dicen, ¿no? Porque la vacuna dura como 10 años para hacer, ¿no? En cambio, esta vacuna se hizo muy rápido, ¿no? Ya. La cuestión ahí tiene que ver con lo siguiente, ¿no? De que en el caso es que ha habido, en este caso, una urgencia por aplicarla, claro, y también el hecho de que se ha invertido mucho dinero. Es algo importante, ¿eh? Date cuenta que todos los países del mundo han invertido sus científicos para encontrar una cura, una vacuna para el coronavirus. Eso significa que antes no era así. Esto significa que antes se destinaba dinero a otras cosas inútiles, ¿no? Yo digo básicamente en entretenimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy día Messi o Ronaldo gane más dinero que un científico? Y ni Messi ni Ronaldo van a curar el coronavirus, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que argumentar para que la gente no se desinforme. Debe reforzar con ejemplos su posición. El científico debe advertir de posibles contraejemplos y reconocer las limitaciones de su estudio, ¿sí? Hay que reconocer las limitaciones. Debe recurrir a fuentes confiables, leer libros, fuentes confiables, dominando la y citar adecuadamente las ideas ajenas para evitar el plagio. Debe comprobar lo que las fuentes afirman, dominando la metodología pertinente y dando cuenta detalladamente de cómo las hipótesis pueden ser contrastadas. O sea, te debe decir cómo comprobar la hipótesis para que tú entiendas lo que ha hecho. También es recomendable argumentar con respecto a otras posibles relaciones entre las variables en estudio, tomando en cuenta los logros de la investigación.
Y bueno, si no me equivoco, eso es todo lo que tengo para ofrecerles por el momento. Si es que tienen alguna pregunta, con gusto les puedo contestar, o también, bueno, como tenemos poco tiempo, eh, depende pues también, tengo más que 5 minutos porque hoy tengo otra clase con otros alumnos. Pero si no, claro, lo dejamos ahí, creo, ¿no? Le escucho ahí al señor Alejandro, ¿será ahí o no?